He comenzado una semana de vacaciones en agosto. Aprovechando que había vacaciones en la escuela, he ido unos días a la isla de Kyushu en el sur y he visitado dos ciudades, Fukuoka y Nagasaki. Comencemos con la ciudad de Fukuoka. Hola de nuevo, misioneros. Bienvenidos una semana más a este canal de YouTube de Misión en Japón. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la Diócesis de Madrid y desde junio del año 2023 soy misionero en esta diócesis de Osaka Takamatsu en Japón. Y cada semana, los domingos, voy compartiendo con vosotros las aventuras de esta vida misionera en estas tierras tan preciosas. Y esta semana quería compartir con vosotros parte del viaje de vacaciones que he hecho durante una semana en este mes de agosto. Y concretamente quería compartir con vosotros la parte de lo que he vivido en Fukuoka. Fukuoka es quizá junto con Tokio, de las ciudades que más está creciendo en los últimos años en Japón. Y está en el norte de la isla de Kyushu, ya muy cerca de la gran isla de Honshu. Y fui para allá porque el obispo de la diócesis de Fukuoka es español, un misionero claretiano que llegó hace ya muchos años a Japón como misionero en la diócesis de Osaka y que fue párroco de la parroquia de Tamatsukuri, donde estoy yo ahora viviendo y donde ejerzo también mi labor misionera. Así que en el obispado de Fukuoka, junto con el obispo don José María Abella, he pasado unos días y he podido también visitar algún lugar de esta ciudad de Fukuoka y que comparto con vosotros. El primero de los lugares que visité, me lo recomendó también el padre Abella, fue la Jinja, santuario shintoísta de Dazaifu.
Hola de nuevo, misioneros. He podido encontrar un lugar un poco silencioso aquí en medio de este templo shintoísta que se llama Dazaifu Jinja. Jinja es el templo propiamente shintoísta y Dazaifu el lugar en el que está. Este templo de Dazaifu está dedicado a una deidad del shintoísmo que se llama Sugawara no Michizane. Si os acordáis, cuando hablamos del Tenjin Matsuri, uno de los tres festivales más importantes de Japón, que se celebra en Osaka en verano, os expliqué que ese festival estaba ligado a la figura de un hombre que se llamaba Sugawara no Michizane, que fue un hombre importante de la época Heian, de la segunda parte del siglo IX de la historia de Japón. Un hombre que pues, tenía una inteligencia muy grande y que la puso al servicio de las artes, y por eso se le conoce como un gran poeta, que escribía poesías en chino. En aquella época eso era habitual, y luego también se introdujo dentro de la corte imperial, y eso trajo consigo una serie de celos, ¿no?, y de rivalidades dentro de la corte imperial, y eso llevó a que este hombre fuera acusado de traición, y al ser acusado de traición fue expulsado de la corte de Kioto y llevado a un lugar de Kyushu que se llama Dazaifu, que es justo donde estoy ahora. Aquí fue desterrado este hombre y aquí finalmente murió a principios del siglo X. Y desde que murió, pues fue deificado dentro de la tradición shintoísta, y como fue un hombre muy inteligente, un académico que hizo mucho por las artes, pues fue considerado como el protector de los estudiantes, de los artistas, y por eso mucha gente viene aquí a pedir cuando tiene un examen o cuando tiene alguna cosa que estudiar o tiene que a lo mejor pasar a la universidad o alguna cosa de ese tipo. Vienen aquí a pedirle a este hombre, y en Osaka también hay, como os decía en el otro vídeo, un templo muy importante dedicado también a esta divinidad del shintoísmo. Así que, pues por aquí empezamos nuestro viaje en Kyushu, esta isla que hay al sur de Japón, y primero hemos parado en Fukuoka. Este templo está muy cerca de la ciudad de Fukuoka, y de aquí iremos a Nagasaki. Y otro de los lugares a los que fui en Osaka también es a la Torre de Osaka, un edificio moderno, aunque fue construido en los años 80, si no recuerdo mal de lo que nos explicaron. Un edificio muy alto que yo pensaba que estaba lleno de oficinas, pero está vacío, está hueco por dentro. Solamente en los pisos más altos tiene el mirador al que subí, pero no debería de haber subido, porque sigo teniendo este problema del vértigo, y la verdad es que lo pasé muy mal cuando subí arriba. Pude hacer algún vídeo que comparto con vosotros también, pero me pongo muy nervioso cuando estoy en lugares tan altos y veo el precipicio hacia abajo. Esto todavía me cuesta. Vamos a subir a la torre de Fukuoka. まもなく窓側より外の景色をご覧いただきます。本日は福岡タワーへお越しくださいまして誠にありがとうございます。Bueno, ya hemos subido a la torre, pero mejor que no hubiéramos subido, porque tengo cierto vértigo y estas cosas me cuestan mucho. Se me había olvidado porque hacía mucho tiempo que no subía a un sitio alto, pero bueno.
Las vistas son muy bonitas. Muy bien, misioneros. Pues esto quería compartir con vosotros de Fukuoka. Hasta la semana que viene.